Y bueno, para mí es un honor empezar hablando en nombre de varias gente. Este es un esfuerzo colaborativo de muchísimos científicos de los Andes y de Europa y Estados Unidos, de las redes de investigación que hemos consolidado a lo largo de los últimos 10 años, también muchísimo en relación en colaboración directa, de hecho, con el Ministerio del Ambiente en el caso del Ecuador, particularmente que está María Victoria, así que nuevamente aprovecho para decirte muchas gracias. Bueno, podemos a la siguiente, por favor. Ya, bueno, yo quería empezar con esta gráfica que probablemente algunos de ustedes lo han visto, veo algunos estudiantes aquí también, así que bueno, muchas gracias por venir. Es explicando que hay, en el caso de la ecología y de toda la parte andina y en general el concepto de cambio climático, hay estas tres dimensiones de cambio, ¿no es cierto? La parte autógena, que sería, esta parte sería la autorregulación y la capacidad adaptativa endógena de las propias especies, ¿no es cierto?, de los ecosistemas. Esta es la dimensión del espacio y este es el tiempo. Yo voy a hablar muchísimo sobre todo la dimensión del espacio en el sentido de lo que está actualmente pasando y lo que hemos podido evidenciar a través de estos sistemas de monitoreo en los Andes, ¿no? Entonces, bueno, yo escribí la presentación en inglés, pero voy a hablar en español un poco pensando para quién era la audiencia. El tema aquí, ¿no es cierto?, es, bueno, cómo van a responder finalmente los bosques montanos a los impactos observados del cambio climático y todo lo que nos han explicado el día de hoy, ¿no? Este es un primer estudio y también, bueno, creo que la motivación de estar aquí presente es lograr que varias de estas investigaciones que están ya publicadas en revistas indexadas puedan ser consideradas y consumidas por el nuevo reporte del IPCC. La impresión que yo tengo, y como una crítica constructiva, es que existe muchísimo exceso sobre la criósfera y los glaciares y lo que está pasando en los Andes, pero existe muy poca más información sobre lo que está pasando en los ecosistemas más abajo, ¿no? Quisiera pues simplemente mencionar que en la última década ha habido un conjunto de investigaciones muy importantes que creo que de varios centros de investigación han generado información sobre lo que está sucediendo, digamos, de la nieve para abajo, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer estudio donde armamos una base de datos grande de todos los sistemas de observación de parcelas permanentes en bosques a lo largo de los Andes tropicales, ¿no es cierto? Y en esencia, tampoco tenía muy claro, bueno, toda la audiencia, pero no voy a entrar en detalle en cada una de las gráficas, pero lo que quería resaltar y mencionar, ¿no es cierto?, es que los impactos en los bosques son diferenciados y hay tres criterios. Así, aquí lo que estamos viendo son las tasas demográficas, es decir, cómo recambian los individuos de los árboles a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, entre los periodos de censo, cómo incrementa su biomasa o no, ¿no es cierto?, y cuáles son sus tasas de mortalidad, ¿no es cierto? Y el principal mensaje que lo que está ahí, ¿no es cierto?, es que los bosques en las zonas más bajas de los Andes, en el piedemonte, es decir, en lo que conecta los Andes con la Amazonía, ¿no es cierto?, tienen un balance bastante positivo de crecimiento y mortalidad, ¿no es cierto? Y lo que sucede es que no hay realmente un incremento de área basal, es decir, es un sistema que está más o menos en balance, ¿no? Lo que sucede al contrario es que si incrementamos en la elevación a los bosques medios y montanos altos, ¿no es cierto?, ahí hay un problema grande, y es que los bosques están empezando a perder volumen, es decir, las tasas de acumulación de biomasa son menores y las tasas de mortalidad son mucho más altas, ¿no? Entonces, bueno, aquí una de las cosas que estamos empezando a analizar es si es que efectivamente esto se refiere a procesos de sequía e incremento de las temperaturas ambientales, lo cual afecta realmente todas las tasas de acumulación de la biomasa de estos bosques, ¿no? Entonces, es una de las primeras cosas que quería mencionar, ¿no? Este es otro artículo, esto es en Colombia, este es del grupo de Álvaro Duque y sus colaboradores de la Universidad de Medellín, ¿no es cierto? Y ellos lo que hicieron es acuñar un término muy interesante que ha sido en la literatura reiteradamente citado, que es la termofilización. La termofilización no es otra cosa que el desplazamiento de los nichos óptimos térmicos de las especies a lo largo del tiempo por efectos de variaciones de las temperaturas ambientales. Las especies empiezan a desplazarse hacia arriba efectivamente, buscando encontrar un óptimo adecuado a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces eso, digamos que el cambio en las composiciones de las comunidades de plantas es lo que realmente se llama termofilización, y que es increíble, pero esto está sucediendo solo en los últimos 10 años, ¿no? Y las respuestas de las ventanas de análisis en 5 años ya incluso uno encuentra cambios. Perdón, esta también es una gráfica un poco compleja, pero la parte alta representa el primer gráfico, el gráfico A, lo que sucede con los árboles adultos, y lo que sucede abajo son con los juveniles, es decir, los nuevos reclutas, los nuevos arbolitos que están llegando a colonizar estas áreas o crecer en estas áreas de bosque.
Lo que en esencia dice esta gráfica son tres cosas. La una es que las especies están empezando a migrar y la composición de los árboles que contienen estas comunidades de estos bosques está totalmente alterada. Está empezando a tener una mayor predominancia de especies de zonas bajas en zonas medias, ¿no es cierto? Y en cambio las zonas altas están empezando a perder muchísimos árboles por altas tasas de mortalidad, y también están cambiando sus centros térmicos de rendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la composición lo que tiene son árboles o especies de zonas bajas que están en las zonas medias, pero las zonas medias no son capaces de seguir el desplazamiento y se están muriendo. Entonces, bueno, más o menos eso resulta en una migración, que es lo que está en rojo ahí, de 2 metros de migración por año, que puede ser poquito, pero en realidad es un montón. ¿Ya? Y si lo comparamos con los juveniles son casi 5 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que las nuevas cortes de árboles están sintiendo muchísimo más ya el efecto del cambio térmico ambiental y están empezando a migrar mucho más rápido. Esta es la síntesis de este estudio, ¿no es cierto? Y lo más grave de esto es que si ustedes se fijan hay 3 líneas, que bueno, estoy un poco ciego ya, tengo que cambiar de lentes, pero no llego a ver los colores, pero hay una línea roja que es mayor que el azul y la verde. Esa línea roja lo que representa son las tasas de mortalidad respecto de la migración térmica, al rato que agregas todas las parcelas. Entonces el eje de abajo son las parcelitas de investigación de 1 hectárea, ¿no es cierto? Y esto es la anomalía térmica de la composición. Conclusión: está cambiando las composiciones, pero no están cambiando solo por las tasas de migración. Las tasas de migración son más lentas que las tasas de mortalidad. Por lo tanto, la composición está variando en función más de la mortalidad que del desplazamiento de las especies. ¿Me explico? ¿Sí? Ya. Esto es lo mismo, este es un trabajo de Ken Phil y colaboradores de la Universidad de Florida, en 2 sitios, en Costa Rica y en Perú, cerca del Manu, en Cusco, en la zona de Tres Cruces, en Cochapata. Y es la misma metodología que un poquito hablé rápidamente sobre Álvaro Duque, y lo interesante de esto es que tiene el mismo trend, o sea, interesante y dramático a la vez, ¿no? En el sentido que si ustedes ven, tanto en los dos casos, perdón, no sé a dónde apuntarle, hay 3 pantallas. En el caso de Perú, ¿no es cierto? Esto puede resumirse que aproximadamente el 79% de las especies han evidenciado un desplazamiento a lo largo de la elevación. Eso se traduce aproximadamente más o menos en 0.6 metros de desplazamiento por año, ¿ya? Y interesantemente en Costa Rica, que de hecho esto es una zona más de influencia pacífica que atlántica, ¿no? Hay un patrón relativamente similar, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que esto ya no es solo un efecto local, sino que empieza a tener manifestaciones más regionales. Este es un estudio que hicimos en el 2009, ya no es un ejercicio de evidencia empírica de monitoreo, sino son ejercicios de modelamiento. Y lo que quiere decir aquí en esencia es que todo lo que está en verde son bosques montanos, los que están en rojo en la gráfica son áreas que van a perder condiciones de óptimos climáticos en los próximos 30 años, bueno, eso era cuando hicimos en el 2009, ya está un poquito menos, pero digamos que para el 2050, digamos, hay toda una zona baja, ¿no es cierto? Y eso es lo que trata de representar esa curva isométrica, esa curva de elevación que está a la derecha, es que lo que está en azul en esa gráfica son las áreas de elevación en términos de porcentajes que se mantienen estables, es decir, que sus condiciones no cambian. Las áreas rojas representan en realidad las áreas de pérdida de optimidad climática, es decir, de óptimos climáticos, que lo que van a hacer es que efectivamente suceda lo que ya estamos observando en las diapositivas que presenté anteriormente. Lo más importante quizás de este mensaje es que las áreas, ¿no es cierto?, donde tenemos nueva idoneidad climática son estas áreas que están sobre, ¿no es cierto?, los 3.000 metros, y la gran mayoría están sobre los 3.500 metros. Eso es todo un ejercicio de modelamiento, pero vamos a ver, eso es mucho más complejo. Eso quizás realmente nos llega a suceder por problemas de que los bosques no pueden colonizar las zonas de páramo debido a condiciones de retroalimentación negativa, de efectos de radiación ultravioleta, etcétera. Y la otra parte y el mensaje principal de aquí es de esta línea roja, donde las mayores pérdidas de la distribución se concentran entre los 1.000 metros y los 1.500 metros, es decir, el piedemonte andino, que son las principales áreas de frentes de deforestación activa de todos los países andinos. Entonces ese es un efecto magnificado de amplitud doble, por cambio climático y por cambios de uso de la tierra. Este es otro estudio también de ejercicios de modelamiento que me pareció interesante, que lo que hicimos fue modelar un conjunto grande de especies de aves y plantas para todos los Andes tropicales, y nuevamente esta gráfica lo que muestra en las zonas más negras, más oscuras, son las áreas donde tenemos mayor concentración de diversidad actual, en términos de diversidad de plantas y de diversidad de aves, ¿no? Y
si es que vemos ya un poco el ejercicio, lo que sucede es que tenemos dos escenarios en donde las especies pueden migrar universalmente o donde las especies simplemente no pueden migrar siguiendo sus óptimos climáticos, ¿no? Todas las áreas rojas lo que representa son los escenarios, dos posibles escenarios de combinaciones de 12 modelos del IPCC, donde podemos evidenciar impactos grandes y fuertes que coinciden nuevamente lo que sucedía a nivel de biomas con las especies y las comunidades, exactamente la misma área. ¿Ya? Entonces, digamos, un poco la pregunta es, entonces, ¿podrán finalmente estas especies de los bosques montanos migrar siguiendo sus óptimos climáticos? Sí, quizás sí, pero parece ser que no es suficientemente rápido, ¿no? Y entonces un poco, si es que sintetizamos estos artículos, justamente el de Ken Philly, lo que él plantea, ¿no es cierto?, en sus conclusiones, ¿no es cierto?, es que necesitamos una tasa que equivale a esa barra roja, ¿no? Por términos de tiempo no voy a entrar en detalle, ¿no es cierto?, a nivel de género y a nivel de especies o de la comunidad necesitamos llegar a esa otra barra roja, ¿no? Mientras que los histogramas de las barras grises es lo que representa más o menos la velocidad a la que real que se están desplazando, ¿no es cierto? Es decir, estamos más de 4 metros por año menos veloces que lo que deberíamos ser. ¿Sí? Y este es otro tema justamente importante, yo sé que me dijeron 3 minutos, pero creo que este tema es clave, y es las líneas azules, en realidad si es que vemos su parte hipotética, lineal, simplemente de expansión de los cinturones de vegetación, en muchos casos muchas de las especies se verían favorecidas, incluso incrementarían más de 20% su distribución. ¿Ya? Pero la línea roja, en cambio, es en el escenario en el que simplemente los bosques montanos no pueden colonizar las zonas de páramo y la puna, ¿no es cierto? Entonces son dos escenarios completamente diferentes y contrastantes, ¿no es cierto? Si sucede el caso rojo, que es muy probable que suceda, es que vas a tener una reducción de más o menos de promedio del 45% de los rangos de distribución de todas las especies. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos dos es más probable que suceda? Entonces, bueno, la pregunta, ¿se está moviendo la línea del límite del tree line o del límite superior del bosque o no hacia zonas de páramo, ¿no? Y la respuesta en esencia de lo que dice ahí, bueno, lo pueden leer, es que no. Recientemente hubo un metaanálisis muy importante que se analizaron más de 150 casos a nivel mundial, ¿no es cierto?, de los cuales unos pocos realmente eran de las zonas tropicales, 7 para ser exactos. Ninguno de ellos evidenció realmente que la línea de bosque se esté desplazando. Es decir, como les mencioné, hay unos procesos de retroalimentación negativos en el sistema que impiden que los árboles colonicen las zonas de alta montaña. Por lo tanto, probablemente lo que tienes es una doble presión, una presión de la zona baja por procesos de frentes activos de deforestación y magnificación a los 500 metros de amplitud de cambio térmico, y por otro lado tienes una presión enorme de arriba, que también es la zona de 3.500 y 4.000, donde vas a experimentar más calentamiento térmico en periodos cortos. Entonces lo que tienen es un gran sándwich de presión sobre estos sistemas, ¿no? Tenía más diapositivas, pero creo que me vas a matar, así que ya, muchas gracias.